El Señor le bendiga, mis hermanos. Qué hermosa canción, ¿eh? Es una oración que usted y yo debemos hacer todos los días para que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. El que no se llena de Dios se va a llenar de cualquier cosa. Pero déjeme decirle que hay un vacío en el ser humano que debe ser llenado. Si no es con Dios, se va a llenar con cualquier cosa, y por esto vemos este mundo que va de mal en peor. Quiero que usted se ponga en pie un momentito y abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, allí vamos a estar considerando el tema de hoy. El título es Cosas que impiden la llenura del Espíritu Santo. Así que terminamos de cantar pidiéndole al Señor que nos llene, ¿verdad? Pues vamos a ver cuáles son esas cosas que impiden que nosotros seamos llenos de su presencia. Y Vamos a tener algunos versículos más, pero vamos a leer desde el verso 29 hasta el verso 32. Efesios capítulo 4, versículo 29 hasta el 32 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Oremos al Señor. Padre amado, quiero darte las gracias en este día tan especial. Gracias por la bendición que nos ha dado al traernos aquí a tu santo templo, a adorar y bendecir tu santo nombre. Quiero, Padre, en este momento rogarte que tu palabra pueda fluir, que tú bendigas, Señor, a través de ella, edifique a través de ella a los que están presentes y a aquellos que están a la distancia, Señor. Que unos y otros puedan en este día examinar sus vidas y poder revisar si hay cosas que están impidiendo que tu Santo Espíritu le llene, Señor. Padre, que esta palabra tuya sirva de estímulo para buscar la llenura de tu Santo Espíritu y para luchar por retenerla en nuestra vida. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Así que estaremos hablando acerca de esas cosas que impiden que una persona se pueda llenar del Espíritu Santo.
La llenura del Espíritu Santo está disponible para toda persona que ha nacido de nuevo. Y aún está disponible para cualquier persona que todavía no haya entregado su vida al Señor. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que no haya entregado su vida al Señor para llenarse del Espíritu Santo? Tiene que arrepentirse, recibe perdón de pecados a través del sacrificio de Cristo, y cuando una persona hace esto, inmediatamente va a recibir la llenura del Espíritu Santo de Dios. Una persona que no haya nacido de nuevo, es imposible que pueda llenarse del Espíritu de Dios. La verdad que no es difícil llenarse del Espíritu, pero para cualquier persona la condición es apartarse del pecado y obedecer lo que manda la palabra de Dios. En el día de hoy estaremos aprendiendo sobre aquellas cosas que impiden que un hijo de Dios se llene del Espíritu. Ya sabemos que en el mismo instante en que una persona se salva, en que una persona nace de nuevo, esta persona ha recibido en ese momento la salvación eterna. El bautismo del Espíritu, que es la morada eterna de Dios en un ser humano. La persona lo recibe ¿cuándo? Cuando conoce a Cristo. En el momento que tiene ese encuentro personal con Cristo, la persona recibe el bautismo del Espíritu, repito, que es la morada eterna del Espíritu Santo en una persona. Ahora, junto con la salvación, esto es un paquete completo, la persona recibe la primera llenura del Espíritu Santo de Dios. Así que cuando una persona aceptó a Cristo, yo no estoy hablando de alguien que sencillamente levantó una mano y repitió una oración. Una persona puede levantar las dos manos y hasta saltar y no haber aceptado a Cristo. Pero cuando una persona tiene un encuentro personal con Cristo, nace de nuevo, y con ese nuevo nacimiento, con esa salvación, también recibe la primera llenura. Cuando usted compra un auto 0 millas en un dealer, ¿de qué se asegura el vendedor? De que su auto esté bien, ¿verdad? ¿Y usted qué recibe? Usted recibe una garantía temporal que le cubre piezas y servicios, pero también algo que a nosotros nos gusta cuando compramos un auto en un dealer es que ese vehículo lo entregan limpio y con el tanque lleno de combustible. Nos entregan el auto limpio, ¿verdad? Cuando usted compra un auto, usted no lo recibe sucio, usted lo recibe totalmente limpio y, repito, con el tanque lleno de combustible. Y salimos como felices con este auto nuevo, pero es responsabilidad del que compra el vehículo mantenerlo como limpio y lleno. Recuérdese, ese primer día a usted se lo entregan limpio y con el tanque lleno, pero es su responsabilidad mantenerlo limpio. Para mantenerlo limpio, ¿qué hay que hacer? Estarlo lavando constantemente, ¿verdad? Estar cuidando ese vehículo, y sabemos lo que hay que hacer para mantener el tanque lleno. El día que usted conoció a Cristo, usted fue limpio de pecado. Amén.
limpiecito, todos sus pecados fueron borrados. Y ese mismo día, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Llenó su vida. Usted fue lleno de la presencia de Dios. Cuando usted nace de nuevo, usted recibe la garantía de la salvación eterna. Usted ha sido limpiado, repito, completamente del pecado, lleno del Espíritu. Pero de ahí en adelante, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Mantenernos limpios, de pecado. Usted dirá, pastor, pero somos pecadores. Sí, pero una cosa es ensuciarse y quedarse sucio, ¿verdad? Y otra cosa es que ensuciarse y limpiarse. Porque, ¿cuáles de los que están aquí se le ensucia la ropa? Todos, ¿verdad? ¿Y usted qué hace? Usted la lava. ¿Y qué usted va a tener? Usted tiene ropa limpia. ¿Pero por qué la tiene limpia? No porque la ropa permanezca limpia, sino porque usted la lava. Y cuando un cristiano peca, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse, pedir perdón. Y ese pecado que es una mancha, que es un sucio en la vida espiritual, ¿qué pasa? Desaparece completamente cuando el cristiano pide perdón. Así que, hermanos, el día que fuimos salvados, el Señor nos limpió y nos llenó con su Espíritu. De ahí en adelante, usted y yo debemos mantenernos limpios y buscar ¿qué? La llenura del Espíritu Santo de Dios. Pero hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Usted lo recuerda? Cosas que impiden la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros pensamos en un recipiente que se le da uso constante y que tiene una conexión para mantenerse lleno, si está vacío, mire, sea un recipiente que tiene una conexión, pensemos que una tubería, una manguera, qué sé yo, lo que sea, para mantenerse constantemente lleno, si está vacío, debe ser por una de estas dos razones. La primera es porque algo está obstruyendo, impidiéndole que sea llenado. Y la segunda es que lo que está recibiendo no lo retiene, porque de alguna manera se está perdiendo, está roto, porque tiene un hueco y por algún lugar se está yendo, ¿verdad? Si algo que debe ser llenado y tiene la conexión para ser llenado no está lleno, es porque algo lo está obstruyendo o porque lo que está llegando por algún lugar se está perdiendo. Se está yendo. Obstrucción y pérdida son las razones que impiden la llenura del Espíritu. Y esto es lo que vamos a analizar en el día de hoy. Y para esto vamos a utilizar la cita bíblica que hemos leído al inicio, que es parte de todo un capítulo. Este capítulo 4 del libro de Efesios está dedicado a la madurez y el crecimiento espiritual del creyente. Y que como podemos observar, y quiero que usted vea en su Biblia, a partir del verso 17 y hasta el final, trata de las razones que impiden que un creyente pueda vivir en santidad, lo cual es equivalente a mantenerse lleno del Espíritu. Vivir en santidad es vivir lleno del Espíritu. Amén, hermano. ¿Estamos claros en esto? Un creyente que vive en santidad será un creyente que va a vivir lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué cosa pueden obstruir la llenura del Espíritu? Es una pregunta interesante. Cuando preparaba este sermón,
Estuve leyendo sobre la obstrucción de una vena o una arteria en el cuerpo humano. Y parece que las dos causas mayores de obstrucción son, lo primero que vi y lo que parece ser más general, es una placa producida por el colesterol alto o altos los triglicéridos. Aquí estamos hablando de tipo de grasa en la sangre. Una obstrucción en una vena o una arteria es producido mayormente por una placa de grasa. Y la otra, la segunda razón de obstrucción, es por un coágulo. Un coágulo puede ser producido por un golpe, por una persona estar muy estática y sin mucha actividad, el fumar, el alcohol, todas estas cosas pueden producir un coágulo en el cuerpo. Y el coágulo, ¿qué va a producir en una vena? Va a producir una obstrucción. Una obstrucción en las venas o las arterias puede producir un infarto en el corazón. Así que lo que estamos viendo es que algunas cosas pueden, tal vez no parecer ser muy peligrosas, pero ciertamente pueden producir un daño irreparable en la vida de una persona y podría ser hasta la muerte por una obstrucción. Según Mayo Clinic, el cuidado de la alimentación y el estilo de vida son elementos vitales para cuidarse de una obstrucción sanguínea. Así que, hermano, no solo vamos a pedirle a Dios, Señor, dame buena salud, vamos a decirle, Señor, ayúdame a alimentarme saludablemente, ¿verdad? A cuidarnos nosotros, es nuestra responsabilidad. Ahora bien, hermanos, hay más de una causa que puede provocar una obstrucción en una vena o una arteria, pero hay una sola causa la cual puede obstruir la llenura del Espíritu Santo. ¿Y sabe cómo se llama esa causa? Se llama pecado. El pecado por comisión o el pecado por omisión. Es imposible que un creyente pueda llenarse del Espíritu si persiste en llevar una vida pecaminosa. Cuando estamos hablando de llevar una vida pecaminosa, es una práctica de pecado grave e impenitente. Un creyente que quiera vivir pecando, sabe que está pecando y no quiere arrepentirse, ese creyente no se va a llenar jamás del Espíritu Santo de Dios. Está pecando. Según lo que enseña este pasaje de Efesios capítulo 4, si usted ve desde el verso 22 hasta el 24, allí está hablando de lo que se necesita para que un creyente pueda avanzar, pueda crecer espiritualmente. Y si practica el pecado, no se puede llenar de la presencia de Dios. Va a seguir actuando, como ese hombre viejo que vive pecando. Y cuando estoy hablando del hombre viejo, estoy hablando no de la edad de una persona, sino de la naturaleza humana pecaminosa que todos tenemos. Aquí Pablo menciona, las cosas pecaminosas que todo creyente debe considerar para evitarla o apartarse de ellas. Mire, hay cosas que nosotros podemos evitarla. Hay cosas que nosotros podemos apartarnos de ellas. Y usted dirá, el ser humano puede
lograr la perfección, no la puede lograr la perfección, pero puede luchar ¿para qué? Para tratar de pecar lo menos posible. Amén, hermano. ¿Le parece bien esto? Usted y yo no podemos ser perfectos, no podemos alcanzar la perfección, pero podemos evitar pecar, podemos tratar de pecar lo menos posible. Y es el punto que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Ahora, Pablo aquí está señalando una serie de cosas para que nosotros nos cuidemos. Pero el listado que aparece aquí no es el único que todo creyente debe evitar hacer, sino que es extensivo a cualquier cosa que la Biblia menciona como pecado. ¿Pecado qué es? Hacer todo lo que es contrario a lo que Dios manda en su palabra. Amén, hermano. Cualquier cosa que Dios nos mande en su palabra, hacer lo contrario, es pecado. Hay otra manera de pecar también, que es dejar de hacer lo que Dios manda. Amén. Se está pecando por no hacer lo que Dios manda en su palabra. Ahora, veamos lo que la Biblia dice aquí. Y quiero que usted vea en el verso 25. ¿Qué aparece en el verso 25? ¿Qué es lo primero que aparece? Desechando, ¿qué? La mentira. ¿Qué es mentir? Pecado. Un cristiano debe decir la verdad. Cuando un cristiano dice la verdad, está evitando pecar. Pero cuando un cristiano habla mentira, ¿qué está haciendo? Está pecando y se va a llenar de Dios. ¿Se va a llenar de Dios hablando mentira? ¿Verdad que no? No, no se va a llenar de Dios. Jamás esto va a ocurrir. El verso 26 señala que no debemos guardar rencor fruto de un enojo. ¿Cuánta gente guarda rencor, Y hay personas que dicen esto. No, yo lo perdoné, pero no lo puedo ni ver. Pero yo lo perdoné, que lo perdoné. Hermanos, el verso 26 nos dice que no debemos guardar rencor, fruto de un enojo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vamos a ver, dos cristianos que se acuesten enemigos, es decir, una pareja se acuesta enemigo una noche, ¿se va a llenar del Espíritu Santo de Dios? Está perdiendo llenura, Está perdiendo. Esto impide que la persona se llene de Dios. Por eso lo más importante, ¿qué es? Si estamos con algún problemita, ¿verdad? Y ya nos vamos a dormir, vamos a hacer la paz. Vamos a hacer la paz, vamos a orar juntos, vamos a pedirle al Señor perdón. Pero que la oración no sea, Señor, mira a esta o mira a este, lo que me ha hecho. Sino que cada uno quite su actitud de enojo, porque lleno de resentimiento. Y saben, hermano, déjenme decirle esto, tal vez un secreto. Y yo sé que esto no pasa aquí, esto pasa en otras partes. Pero hay parejas que están hasta una semana, que ni se ven, que se sientan casi de espalda. Pero esto yo sé que no pasa entre los cristianos, esto pasa en otra gente de estos países raros que están en otras partes del mundo, ¿verdad?
Sri Lanka, ¿verdad? Ya se aprendieron ese nombre. Hermanos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mire, lo que yo estoy diciendo son las cosas que impiden que nos llenemos del Espíritu Santo. El verso 28 señala que debemos evitar todo tipo de hurto. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Una persona que esté tomando cosas ajenas, ¿se va a llenar de Dios? No se va a llenar del Espíritu Santo de Dios. El verso 29, ¿qué nos dice? Señala que no debemos decir que palabras corrompidas. ¿Qué son palabras corrompidas? Malas palabras. En una ocasión una persona que le daba clase, escuela dominical a unos niños, dijo que unos niños en la clase decían malas palabras e hijos de cristianos. Ok, no vamos a juzgar que los padres, sería lo que le enseñaron esas malas palabras, ¿verdad? Pero cuidado, cuidado, si los hijos en una clase bíblica están diciendo malas palabras porque la oyen en la casa de su padre que son cristianos, ninguna palabra que corrompida salga de vuestros labios. Así que no malas palabras, no palabras ofensivas, no maldiciones. Un creyente que le esté deseando que le pase algo malo a otra persona, eso es una maldición. Le hizo algo, ojalá te pase un camión por encima. Esas son palabras corrompidas, hermano. Y una persona así no se va a llenar del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque está lleno de otra cosa. Tiene que vaciarse del pecado para que el Espíritu de Dios lo pueda llenar. En el verso 31 se hace un resumen de todas las cosas pecaminosas que el apóstol Pablo viene hablando. ¿Y qué dice en este verso 31? Dice, quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Una persona cristiana que esté llena de amargura no se puede llenar del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es esto, amargura? Amargura. Gente que vive amargado, usted lo mira y déjeme decirle que cualquiera se amarga un día, un momento, ¿verdad? Pero vivir amargado, vivir sembrando amargura, por donde quiera que pasa, sembrando amargura y mostrando una actitud que no es de una persona que tiene paz y gozo en su corazón. Hermanos, a veces estamos amargados por cosas que nos pasaron hace años. Y yo no sé cómo un creyente piensa que va a ir al cielo si no perdona. Que va a ir al cielo si su corazón está lleno de esas amarguras, enojo, ira, gritería, maledicencia. Todas esas cosas, A veces he dicho, qué interesante sería si hiciéramos un reality, poniendo una cámara acompañando a todos los hermanos donde quiera que van, ¿verdad? En vivo. ¿A quién le gustaría? Algunas manos se levantan, qué bueno. Hermanos, recuérdense
Yo prediqué aquí hace un tiempo que en el cielo hay una videograbadora que está prendidita las 24 horas. Y eso está allá en el cielo. Y esto no es un juego, esto no es una broma. Todo lo que usted y yo pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, está allá. Y vamos a tener que darle cuentas a Dios. Y allí no hay una señal que se pierda. Allí no hay una conexión. No hay conexión de Wi-Fi, ¿verdad? Se perdió. No hay esto. Dios tiene todo guardadito. Pero qué interesante sería, ¿verdad? Poder como tener una camarita y ver y luego revisar esto, ver qué es lo que hacemos nosotros. Enojo, ira, gritería. En una casa así, ¿se llenan de Dios? No se puede llenar del Espíritu Santo. Aquí hay dos palabras que aparecen que tal vez no son muy comunes, maledicencia y malicia, ¿verdad? Una persona amargada, repito, no se puede llenar de Dios. Y amargura, enojo, ira, gritería, estas cosas van de la mano, Son pecados que van en cadena, uno origina el otro. El enojo hace que la gente se llene de ira y que se produzca la gritería. Se levanta la voz, vienen las ofensas, ahí vienen las palabras corrompidas y todas aquellas cosas. ¿Qué es maledicencia? El diccionario de la Real Academia Española dice que es la acción o el hábito de maldecir, de denigrar, subestimar a una persona, estar señalando defectos de una persona o estar queriendo ofender a alguien, tratando de bajarle la estima a una persona. Todo eso es maledicencia. Así que es la acción o el hábito de maldecir. Para un creyente llenarse del Espíritu tiene que quitar toda malicia. ¿Qué es malicia? El diccionario de la Real Academia Española dice que entre otras cosas es inclinación a lo malo y contrario a la virtud. Querer como hacer cosas malas, cosas que están incorrectas. Hay personas que como que se gozan de querer como sembrar y siempre estar metiendo cizaña y siempre estar creando situaciones conflictivas y como ponérsela difícil a todo el mundo. Eso es malicia. Una persona así no se llena del Espíritu Santo de Dios. Estas cosas obstruyen la llenura del Espíritu. Esto hace que como una vena o una arteria cuando está bloqueada, esto hace el bloqueo en la parte espiritual. ¿Cómo se puede quitar la obstrucción? Vamos a ver, cuando una vena está obstruida, ¿qué hay que hacerle? Un cateterismo, ¿verdad? Que le introducen algo para tratar de quitar esto. Ahora, cuando un cristiano está en estas cosas que estamos señalando acá, la llenura del Espíritu está obstruida. ¿Cómo la quita? ¿Cómo quita esta obstrucción? Aquí está el cateterismo espiritual. El verso 32 da la solución. Dice, antes sé que benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En vez de estar lleno de enojo, de ira, de gritería, de maledicencia, de malicia, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Que debemos ser, ¿qué? Benignos. Vamos a ver. Un tumor benigno y un tumor maligno.
aún hasta en esto, ¿cuál es la diferencia? Hay uno que aunque preocupa, pero no va a causar la muerte, y el otro puede causar la muerte. Noten que aquí se llama ser benigno. ¿Y qué es lo contrario de benigno? Maligno. Entonces, un cristiano, ¿qué tiene que hacer? Si sabe que está practicando estas cosas, esto le obstruye llenarse del Espíritu, debe de cambiar esto. Y al cambiar esto va a quitar la obstrucción espiritual y se va a llenar del Espíritu Santo de Dios. Ya nosotros sabemos, hermano, que el pecado es la única causa que impide que el creyente se llene del Espíritu Santo. Y en el verso 30 presenta la razón principal por la cual el creyente no puede vivir una vida practicando un pecado grave. Ustedes saben a qué me refiero con pecado grave, porque hasta un mal pensamiento es pecado. Pero esto es una cosa, otra cosa es estar practicando, caer en prácticas de cosas que nosotros sabemos que son graves. ¿Y qué dice el verso 30? Y no contristéis ¿qué? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis ¿qué? Sellado para el día de la redención. Un creyente lleno de Dios no pone triste al Espíritu en su vida. Esa tristeza la siente en su corazón el que ha nacido de nuevo cuando peca. Es el resultado de ¿qué? De la pérdida de la llenura. Cuando un cristiano peca, ¿qué siente? Siente una pena, que un dolor en el corazón. ¿Y por qué lo siente? Porque ha perdido la llenura. Es esa pérdida de llenura la que produce ese dolor, ese sentimiento, esa tristeza en el corazón. Se ha entristecido al Espíritu Santo que mora en el corazón de la persona. En el Salmo 51, versículos 11 y 12, allí vemos a David. ¿Cómo nos explica esto, hermano? ¿Qué fue lo que él sintió después de haber pecado gravemente contra Dios? Creo que todos saben qué fue lo que David hizo. Y después de David pecar de esta manera, mire cómo se sintió David. Dice en el verso 11 de ese capítulo 51 de los Salmos: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme ¿qué? El gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué perdió David? El gozo de la salvación. Perdió que el Espíritu Santo, en este caso, sabemos que en aquel tiempo se perdía, En aquel tiempo, cuando una persona pecaba, el Espíritu Santo se iba de la persona. Hoy, el cristiano lo que hace es que contrista el Espíritu, lo pone triste. El Espíritu Santo de Dios en la vida se queda como arrinconado cuando el creyente peca. Ahora, el pecado no solo obstruye la llenura, sino que también hace que ésta se pierda. Y usted sabe que se puede pecar de dos maneras, ¿verdad? Por comisión y por omisión. El pecado por comisión hace que se obstruya la llenura del Espíritu Santo. Cuando estamos hablando de pecado por comisión, es hacer cosas que están incorrectas. Y esto hace que se obstruya. Pecado por comisión hace que se obstruya la llenura
del Espíritu Santo. Ya hemos señalado todos estos pecados que son pecados por comisión, como la mentira, como el hurto, como la ira, el enojo, hablar palabras corrompidas, en fin, todo esto son pecados por comisión. La persona lo hace, lo comete. Ahora, el pecado por omisión. ¿Qué es pecado por omisión? Omitir hacer lo correcto, lo que Dios manda en su palabra, dejar de hacer lo que Dios establece y que es bueno, es pecado por omisión. ¿Qué hace este pecado? Hace que se pierda la llenura que se ha logrado. Esto es como si una manguera del tanque de combustible del auto se rompe o se zafa y no se le da mantenimiento. ¿Qué va a pasar? Todo el combustible se va a perder, aunque el tanque esté lleno. Y cuantas veces lo llenen, ¿qué va a pasar? Se vuelve a vaciar rápido. Yo no sé si esto es un chiste, pero yo lo oí así. Un hermano estaba orando y decía, ay Señor, lléname, lléname. Y otro que lo conocía fue por detrás y le puso la mano en la cabeza y le dijo, Señor, tápale el agujero, tápale el agujero. Porque lo conocía, ¿eh? ¿Entiende el chiste? Señor, lléname. Pero se vaciaba de una vez. ¿Por qué? Había un agujero espiritual en su vida. Y por mucho que se le echara, se iba a perder. Así que, hermanos, es importante que nosotros entendamos este punto, y es que el cristiano que deja de hacer lo que Dios manda no va a mantenerse lleno, sino que va a perder la llenura espiritual. Hay creyentes que se ven durante un tiempo llenos de Dios. Se mantienen activos en las cosas del Señor y en el servicio de su obra, pero luego pierden todo el fervor y se vuelven indiferentes y apáticos. Hay creyentes que salen con una decisión del culto, yo voy a arreglar mi vida, y salen contentos y felices, y luego, 2 días después, están apagados. Hay creyentes que durante un tiempo usted lo mira muy activo y haciendo esto y colaborando con tal cosa, y el día menos esperado usted lo ve que se desaparece. Se desapareció. ¿Dónde está? Yo pregunto, ¿qué ha pasado allí? No fue que no se llenaron de Dios, es que perdieron la llenura. No continúan buscando la llenura de Dios. ¿Qué el cristiano debe hacer? Procurar mantenerse lleno. ¿Y cómo una persona se mantiene llena? Vamos a ver, de comida, ¿cómo se mantiene llena? Comiendo todas las veces que sean necesarias, no hay otra manera. ¿Cómo una persona se puede llenar de Dios y mantenerse lleno? Vamos a ver. La semana pasada yo predicaba esto, ¿verdad? Está en Hechos, capítulo 2, verso 42. ¿Qué dice? Vamos a ver. Esto yo predicaba la semana pasada. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El creyente, ¿cómo se llena? ¿Cómo se llena? Vamos a ver, 4 cosas. ¿Verdad? Orando, número 1, estudiando la palabra, reuniéndose y participando en la cena del Señor, que la vamos a tener el próximo domingo. Estas 4 cosas aparecen aquí. Y cuando un creyente hace estas cosas, se va a llenar de Dios. Quiero que entienda,
Cuando un creyente deja de hacer una de estas cosas, está pecando por omisión. Y quiero ser claro en esto. Cuando un creyente no se congrega, está pecando, porque está dejando de cumplir con lo que Dios manda. Dios manda congregarse. Cuando un creyente deja de congregarse, ¿eso es pecado o no? Vamos a ver, ¿es pecado o no? Porque Dios manda congregarse. Está en la palabra, no un versículo, no. Está llena la Biblia acerca de esto. Entonces está pecando por omisión. Cuando un creyente deja de orar, ¿está pecando o no? ¿Por qué? Dios manda orar a través de toda la palabra. Cuando un creyente deja de estudiar la palabra, ¿está pecando o no? Porque Dios manda, es un mandato de Dios, es pecado por omisión. Entonces, el creyente se puede llenar de Dios, pero luego lo pierde. ¿Por qué? Porque hay un hueco en su vida que está haciendo que se pierda la bendición del Señor. Así que, hermano, la llenura se pierde cuando un cristiano descuida estas 4 cosas. Note que este verso 42 de los Hechos 2 comienza con una palabra y es la palabra perseveraban. ¿Qué es perseverar? Miren, le voy a hacer un chiste, pero un chiste explosivo. Hay creyentes que son como los fuegos artificiales. ¿Usted sabe lo que pasa? Se encienden y rápido desaparecen. ¿Pueden mantenerse llenos del Espíritu Santo? No, imposible. Porque deben perseverar en estas 4 cosas para poder llenarse de la presencia del Señor. Quiero concluir, mis hermanos, señalando lo siguiente. Existe una gran urgencia y una necesidad de que todo creyente se llene del Espíritu. Y el poder de Dios para llenar siempre estará disponible los 7 días de la semana, a cualquier hora. El creyente puede estarse llenando de Dios, pero hay un enemigo que querrá impedir que nos llenemos. ¿Sabe cómo se llama ese enemigo? No le echen la culpa al diablo. La carne nuestra es el primer enemigo. Ese que, miren, ese sentimiento que cuando usted dice voy a orar, dice no, hombre, tú lo haces después. ¿Usted cree que es el diablo? Esa es la carne nuestra. Vamos a hacer tal cosa para Dios. No, tú lo haces después. Hay otros que no lo hacen y es más, tú no sabes si hasta ni siquiera el pastor lo hace. ¿Para qué tú lo vas a hacer? ¿Sabe quién le está hablando? La carne. Ella siempre se va a interponer para que nos llenemos de Dios, porque al hacerlo dejamos de complacer sus deseos mundanos. Nuestra carne nunca querrá que oremos, que estudiemos la Biblia, que nos congreguemos, ni que participemos en la cena del Señor. Llenarse de Dios es una decisión personal en la cual se debe perseverar. Existen 2 cosas que impiden la llenura y las 2 son producidas por el pecado. Un creyente en pecado grave nunca se podrá llenar del Espíritu y va a vivir una vida espiritual a medias. Estará contristando al Espíritu Santo de manera permanente. Si un creyente no se aparta de la mentira, si un creyente se mantiene guardando enojo, si se queda con cosas ajenas, si usa palabra corrompida, si se llena de amargura, de maledicencia y malicia,
todo esto, ¿qué va a hacer? Le va a obstruir. Esto le va a impedir que se llene. Quiero que entiendan, hermano, cuando un creyente se llena de pecado, ¿de qué otra cosa se puede llenar? Vamos a ver, llene un vaso de algo, llénelo. ¿De qué usted lo puede llenar ahora? ¿De qué? Está lleno. Si un creyente se llena de estas cosas, no se puede llenar del Espíritu. Entonces, estas cosas, repito, obstruyen la llenura. Hasta que no se aleje de esas cosas, el poder de Dios no va a fluir. Si un creyente busca a Dios un día y luego se olvida de las disciplinas espirituales, va a perder todo lo que adquirió de comunión con Dios. Esto pasa porque su vida espiritual está rota y así no se va a llenar del Señor. Una pregunta final. ¿Cómo llenarse del Espíritu sin perder la llenura y mantenerse lleno? ¿Cómo podemos llenarnos del Espíritu y no perder la llenura y mantenernos siempre llenos? ¿Cómo? ¿Cómo? Orando, estudiando la Biblia, congregándonos todas las veces que sea posible y participando en la cena del Señor. El creyente no pierde la llenura si mortifica su carne alejándose intencionalmente del pecado. El creyente se mantiene lleno si persevera en su vida diaria de comunión con Dios. Hermanos, ¿sabe lo que el Señor quiere? El Señor quiere que evitemos esas cosas que nos impiden llenarnos con su presencia. ¿Sabe lo que desea el Señor? Que vivamos, ¿qué? Llenos de Él. ¿Cuándo? Todos los días. Que el Señor le bendiga en este día. Póngase de pie, por favor. Ustedes saben, hermanos, que en este día, y es lo que hacemos cada 4 meses, siempre hacemos una oración de rodilla al concluir la predicación. Vamos a tener una alabanza, una canción de meditación y luego todo el que pueda ponerse de rodillas, escúcheme, el que pueda, el que no puede, se queda sentado, se queda de pie, como les sea mejor, pero todo el que pueda ponerse de rodillas, vamos a hacer esta oración y en esta oración le vamos a pedir a Dios que nos ayude para que podamos evitar esas cosas que nos impiden llenarnos de su presencia. Amén, hermano. ¿Se atreven a hacer esa promesa conmigo delante del Señor? Así que cantemos y luego tenemos esta oración. amor
Hermano, usted y yo necesitamos al Señor y el Señor anda detrás de nosotros. Amén. ¿Está entendiendo esto? Usted y yo lo necesitamos y Él anda detrás. Por eso nos trae estas cosas. Así que, mire, vamos a hacer esta oración. Repito, si usted no puede ponerse de rodillas, se puede quedar de pie o puede quedarse sentado. Pero todo el que pueda ponerse de rodillas, vamos a hacerlo y vamos a hacer esta oración final en este día, pidiéndole al Señor que Él quite de nosotros todo aquello que impida que nos llenemos del Espíritu Santo. Padre amado y bendito, queremos darte las gracias en este día maravilloso. Gracias por este tiempo extendido que hemos tenido delante de ti. Ahora, Señor, venimos delante de tu presencia para que tú quites, oh Dios, de nosotros todo aquello que pueda impedir que tu santa presencia nos esté llenando, Señor. Padre, perdona nuestros pecados. Si alguien ha estado cometiendo un pecado grave, si alguien ha estado durante tiempo pecando por comisión o por omisión, te pido, Señor, que tú le perdones en este momento. Perdona, oh Dios, todo aquello incorrecto que haya estado en nuestras vidas. Queremos que tú nos llenes. Queremos, Señor, renunciar a todo aquello que obstruye, a toda práctica pecaminosa que impide que seamos llenos, Señor. Queremos que tú nos llenes con tu presencia. Por eso, Padre, renunciamos a toda práctica pecaminosa en este día y confesamos ante ti que te vamos a servir de todo corazón y que nos apartaremos de todo aquello que tú no quieres que nosotros hagamos. Te pido también, Padre, que quite, Señor, todo aquello que haga que perdamos la llenura. Señor, cualquier cosa correcta que nosotros hayamos dejado de hacer, te pido, Padre, que nos perdone. Perdónanos por haber omitido estudiar tus palabras, por haber omitido orar, por haber omitido asistir a la iglesia, por haber omitido participar en la Santa Cena. Señor, perdónanos por haber descuidado estas cosas que nos llenan de ti. Y que de esta manera, Padre, podamos llenarnos y mantenernos llenos. Llevar una vida llena de tu presencia. Una vez más te pido, Señor, quita, Padre, todo aquello en nuestras vidas que impida que nos llenemos de tu presencia. Ayúdanos a crear una conciencia clara acerca de estas cosas. Perdónanos, Señor, y una vez más te rogamos, llénanos con tu Santo Espíritu. Todo esto te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden ponerse de pie, mis hermanos, y la hermana Bielka pasa por acá ya para hacer la oración final de despedida. Oremos. Amantísimo Padre, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra que fue expuesta, clara. Dios mío, ayúdanos a que no solo se quede en nuestra mente, Señor, sino que baje al corazón y del corazón, Señor, a nuestras vidas. Dios mío, ayúdanos a mortificar nuestra carne, que la dejemos morir de hambre, que busquemos esa llenura del Espíritu Santo, como lo dice tu palabra, bendito Dios, a través de las Escrituras, compartiendo con los hermanos, participando, Señor, de la cena tuya, bendito Dios, y orando.
Dios mío, ayúdanos a que seamos intencionales, que no seamos como esos fuegos artificiales, sino, Señor, que ese fuego se quede ardiendo en nuestros corazones. Llénanos de tu Santo Espíritu y que podamos ser un fiel testimonio de esa llenura, para que a través de esa llenura podamos alcanzar a otros. Que nuestras vidas reflejen el Espíritu Santo sin ni siquiera hablar. Oh bendito Dios, te lo pedimos, te lo suplicamos, te lo imploramos, te lo gemimos, bendito Dios, en tu bendito nombre, Jesucristo. Amén y amén.